Buenos días. Esta mañana, sábado 11 de septiembre de 2021, estamos en este nuevo espacio de diálogos virtuales de Cita con la Memoria, pero del Cantón Bolívar, una tierra que tiene el prodigio de la exuberancia natural de su flora y de su fauna, de una geografía admirable que los seres humanos que la han poblado y la siguen poblando nos brindan satisfacciones inmensas al obsequiarnos mentes maravillosas, cultura, música y arte que nos cautivan y mujeres cuya laboriosidad, intelecto y belleza se reconocen en el Ecuador entero. Hoy, como cada sábado, estamos regocijados con este segmento virtual de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar, donde contaremos cada 15 días con la presencia de personas, hombres y mujeres, oriundos de Calceta y de los cantones aledaños, y de todos aquellos que conocen de su historia, de sus anécdotas, de sus hechos significativos en cualesquiera de los campos que atañen a su existencia. Esta mañana contaremos con la presencia y participación de Edgar Bernal Clavijo, oriundo de la provincia del Carchi, pero tan manabita y tan calceteño como cualquiera de sus hijos, nacido en esta pródiga y hermosa tierra. Una persona que se abrazó con la educación, fue el tutor de muchas generaciones de jóvenes que hoy destacan en el quehacer social y cultural de la provincia y el país. Conversaremos con Edgar Bernal Clavijo, que se dedicó por entero a su carrera de profesor, pero principalmente a su pasión de vida: conocer la historia del Cantón Bolívar, la historia de su ciudad y cabecera cantonal de Calceta, desentrañando todos aquellos vacíos históricos que existieran, ya con algunos libros publicados y muchas memorias aún por publicar. Buenos días a ustedes, amigos y amigas que nos siguen y escuchan por San Gregorio Radio, la Universidad San Gregorio de Portoviejo, por el canal de YouTube de Ramiro Molina Cedeño y en el muro virtual de Facebook. Buenos días, Edgar. Buenos días, Martita, mujer de mucha dinámica y entusiasmo para sacar adelante este proyecto de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar, un espacio donde se recupera el pasado mediante la fotografía. Buenos días, Marta Chávez Palacios, directora y creadora de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar. Su saludo a este espacio de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar. Buenos días. Muy buenos días, estimado Ramiro Molina, oyentes de San Gregorio Radio. Desde el Cantón Bolívar, provincia de Manabí, nos encontramos en la ciudad de Calceta, donde siempre se hará un eco de un grito al empate Calceta. Cita con la Memoria del Cantón Bolívar representa para nuestro cantón un libro abierto en las redes sociales, en donde recuperamos la memoria histórica, ya que es un proceso integral que abarca toda temporalidad humana, conocer el qué pasó y cómo hemos ido avanzando. Hoy realmente con un tema que solo al nombrarlo nos adentramos a esa época en el tiempo, que el tiempo no muere, sino que se fortalece, puesto que el balsero del Carrizal no solo evoca el trabajo forjado de largas travesías de nuestro majestuoso río Carrizal, sino que ellos también traen sus productos, anécdotas, tristezas, risas, historias que marcan una identidad. Justamente para ello hoy día tenemos un personaje que hoy nos acompaña y es el profesor Edgar Bernal Clavijo, quien ha realizado una exhaustiva investigación sobre el tema. Gracias, estimada amiga Marta. Tú lo has dicho, tenemos el gusto de contar en esta mañana con la presencia, la participación del profesor Edgar Bernal Clavijo. Muy buenos días, Edgar. Un gusto tenerte en Cita con la Memoria del Cantón Bolívar. En breves palabras, dinos, ¿quién es Edgar Bernal Clavijo? Buenos días, Ramiro. Buenos días, oyentes de Radio San Gregorio. En verdad, un poquito una rectificación, Ramiro.
Yo soy cañari, no carchense, en esa aclaración. Gracias. En verdad, un maestro que llegó hace más o menos 56 años de Manabí. Hoy soy un maestro jubilado, pero no me he jubilado en las letras y en la investigación. Y lo que he investigado es debido a la lectura que tanto me gusta, que a la edad de los 6 años aprendí a leer libros. Desde ahí me ha quedado. Leo un libro mensual y esto me ha permitido revisar todo lo que he encontrado a lo largo del pueblo en donde vivo, que son los 56 años. Lo curioso es que la balsa, primeramente para remitirme a la balsa, tengo que recordar... Pero antes de que nos remitamos a la balsa, Edgar, antes que nos remitamos a la balsa, sí me gustaría conversar previamente algo contigo. Orientemos este diálogo hacia ese conocimiento profundo de este territorio de Calceta. Calceta nació como un pueblo anexado a Tosagua, que era a su vez parte del cantón Rocafuerte. Un cantón que nació allá en 1852, fue el cuarto cantón manabita. Pero las montañas de Calceta, antes de que naciera como ciudad, antes de que se perfilara este territorio como Cantón Bolívar, contó con la presencia de pueblos indígenas que poblaron este territorio. Pueblos que se extendieron a lo largo de sus sinuosidades geográficas y que luego los arqueólogos los conocieron como pueblos de la cultura Milagro Quevedo. Pero también fueron o se dieron asentamientos de otros pueblos que a lo largo del perfil costero de Manabí, desde el sur, desde Santa Elena, empezaron a desplazarse poco a poco y cubrieron todo el territorio de la provincia de Manabí, gran parte del territorio de la provincia de Manabí en su costa sur, en su zona sur, centro-sur. Fueron aquellos pueblos de los Valdivias y que más tarde fueron conocidos como pueblos de la cultura manteña. Tengo entendido que has hecho un estudio sobre estas poblaciones indígenas, que fueron los primeros pobladores de esta comarca. ¿Qué nos cuentas acerca de ellos? ¿Qué nos cuentas acerca de esos restos arqueológicos que se han encontrado y se siguen encontrando en las montañas de Calceta, en las riberas del río Carrizal, y que confluencian estas culturas que he mencionado, la Milagro Quevedo, la Manteña, la Valdivia? ¿Qué nos cuentas acerca de ello? Ramiro, en verdad que me ha dado una ocasión especial para acoger y elevar lo que es el río. Los ríos, no solamente nuestro río Carrizal, sino los ríos del mundo, han sido las vertientes que han roto los caminos para que el hombre llegue a sus montañas. Desde la cultura Valdivia, 3.500 años antes de Cristo, tenemos la presencia de cerámica, y antes que la cerámica, la especie de espondio. El churo de nuestros campos es la primera manifestación que encontramos de la cultura Valdivia. La misma balsa. Entendemos de que las balsas, los árboles de boya que dicen nuestros campesinos, no lo encontramos a las orillas del mar, los encontramos en nuestras montañas. Y la escritora guayaquileña Jenny Estrada Ruiz, ella nos cuenta sobre los lugares especiales en donde había las balsas, las boyas, el palo de balsa, en la cuenca del Guayas y en la cuenca del río Chone, en donde están unidos dos ríos, el río Carrizal y el río Chone. Esta majestuosidad del lugar, incluso durante la colonia no pudieron divisar al río Chone debido a la exuberancia de la naturaleza, es la razón de que estaba unido netamente al mar, al río, y solo recobra la belleza bahía de Caracas cuando el limo de las montañas va acumulando y ahí se puede ver, diferenciar qué es el río y qué es el mar. Ese es el detalle que podemos encontrar ahí. Pero me quedó debiendo netamente Jenny Estrada Ruiz, ¿no? Que habla
de unos bosques, pero no habla de los bosques donde verdaderamente salieron la cultura huancavilca mamutella. Los huancavilcas se entiende que es de la zona geográfica de que ellos tenían su boya, pero no comenta de lo que la boya que encontramos acá en nuestra cuenca del Chile. Disculpa la interrupción, pero Jenny Estrada solamente hace una agregación de ciertos parajes que ella también leyó. No hay una investigación profunda de ella acerca de estos territorios. Yo creo que hay un estudio mucho más serio, mucho más profundo que han hecho, por ejemplo, Carmen Dueñas de Anhalser, o estudios mucho más profundos que han hecho también Carlos Alberto Zambrano Argandoña de Chone, el sociólogo. Entonces, con ellos podríamos tal vez ir a denotar un contenido mucho más serio, mucho más profundo de la realidad y también de la historia y de la formación de todos estos elementos, ¿no? La boya pues, es un producto natural aquí prácticamente de la costa manabita, es un producto que existe inmemorialmente y que siempre fue usado. Y fue usado desde la época aborigen. A esa es la referencia que tú brindas, ¿cierto? Sí, exactamente. Y eso les digo que parte de allá de 3.500 años antes de Cristo. ¿A qué se debe la referencia? Encontré un dato curioso, imagínense, ¿no? La cultura valdivia llega a la sierra, al pueblo mío. Ustedes conocen la cultura Río Temprano, en la provincia de Cañar. Y en ese lugar encontraron una concha, esta concha esponja, que ahí le llaman quipa. Y hacer el estudio, encontraron que tiene 3.400 años de existencia. Y miren, nosotros no podemos quedar atrás si nuestro territorio está más cerca de los Andes. Entonces, considero yo que la cultura valdivia estaba presente, ¿no? Porque los churros están regados en toda la geografía rural de nuestro pueblo y hasta hace poco eran un instrumento de comunicación que servía para coger, avisar que crecía el río, para llamar al vecino, para avisar el almuerzo. Entonces, esa es el primer instrumento, la primera muestra de la presencia de la cultura valdivia. Luego, los mismos manteños que tenían la conexión con el río Ochone, que unía, era un cordón umbilical unido el Carrizal, el Chone, con los pueblos, con las montañas caucheras de Calceta. Entonces, desarrollaron más que la cultura valdivia, la cultura manteña. Y por eso los españoles en 1526 encuentran una nave, una balsa, una plancha de palos, de corcho, decían los españoles, sosos, bobos, y imagínense, superaron a la cultura valdivia y ellos se pasean por el mundo, se pasean con el comercio hasta México y hasta Chile, hacia el sur. Entonces, esa es la razón de que decimos de que nuestras boyas de acá, de nuestras montañas, estaban presentes recorriendo los mares. Eso es lo importantísimo. El resto de culturas, les decía que los pueblos, por ejemplo, el Nilo, el río Nilo, el río Danubio, sirvieron de asiento a lo largo de su recorrido, se desarrollaron civilizaciones. Y aquí también ocurre una cosa curiosa. A lo largo del río Carrizal, que he estudiado, que conozco, incluso tengo cerámica, ¿no?, de las diferentes culturas. Solo cerámica de la cultura valdivia no hay, porque está sentado cerca del mar. Pero las demás culturas, comenzando desde la cultura machalilla, chorrera, hay presencia de ellos aquí en nuestras vegas, en nuestras colinas. Pero más de la cultura de desarrollo regional, de Bahía, de la Huangala, Jamacuaque, especialmente de la Jamacuaque. Recordará usted que la Jamacuaque da los 2 soles de oro, la una que está en Quito, la otra que está en Guayaquil, y cuando hicieron el estudio completo de esos, dijeron que había sido hecho de la misma pieza de oro encontrada en el sitio Mongoya, que es un sitio de división entre la provincia de Esmeraldas y Manabí. El abogado Douglas Vaca escribió un libro que decía El sol de oro
que es Manabí. Bueno, después tuvo que hacer, ¿verdad? Estaba tan cerca. En esa época no había fronteras. Imagínese usted, Mongolia siendo de Manabí y siendo también de la provincia de Esmeraldas. En ese sitio encontraron las dos piezas de oro. La historia de esas piezas de oro es maravillosa. La una fue a parar en la provincia, había una hacienda, imagínense, ¿no? Compró un coleccionista y después tuvo que devolverlo, ¿no? Y cuando ya lo analizaron profundamente y lo estudiaron en un ciclón atómico ahí en París, se dieron cuenta que eran de la misma calidad, del mismo tronco de que salieron las piezas. Entonces, a lo largo del río Carrizal encontramos maravillosas piezas de cerámica. Así Yo es. tengo en mi cuartito una cantidad de esas piecitas recogidas una por una durante 50 años y con ellos he podido descifrar la curiosidad, que era también una especie de una civilización de los pueblos precolombinos a lo largo del río Carrizal. Así es, estimado Edgar. Debemos reconocer de que el movimiento comercial que se dio aquí en América fue precisamente en este territorio manabita, en nuestro territorio manabita, en este pueblo territorio al que nuestras propias investigaciones como Universidad San Gregorio de Puerto Viejo nos han llevado a considerar que fue el pueblo territorio de Cansebi o Cansebí, Cansabi en lengua aborigen posiblemente, en la que de término del que posiblemente se deriva el nombre de Manabí, que es un extenso estudio que hemos realizado. Pero ese movimiento comercial que se dio a nivel marítimo, ¿ya? También se dio a nivel de los ríos en Manabí, desde el centro hacia el sur, porque hacia el norte más se conectaban con las poblaciones de Colombia. De ahí es que cuando tuve la oportunidad también de visitar el Museo de Oro de Bogotá, en la que encontramos cientos de piezas de soles de oro semejantes al nuestro, al que se encontró allí en la zona de Ama. Entonces nos maravillamos y vemos cómo ese intercambio comercial entre el sur de Colombia, donde se encuentran todas esas grandes minas de oro y esmeralda, que no las tenemos en Manabí, que no existen minas de oro en Manabí, ni en Esmeralda, sino allá en el sur de Colombia. Vemos que ese intercambio fue grande, fue inmenso, que a partir de la concha espóndilus y a partir también de la artesanía, de la cerámica con que nuestros primeros pobladores empezaron a mover, a hacer el intercambio con otras culturas. Entonces, ese movimiento dio paso a ese intercambio comercial y cultural. La situación de los ríos en Manabí, como conversábamos, no existe una hidrografía abundante, una hidrografía que realmente nos llame la atención. A excepción del río Guayas, allá que desemboca hacia el mar, ya en la parte más del sur del Ecuador, como también hacia el norte, nosotros no contamos con ese nivel de ríos, con ese nivel de cuencas hidrográficas tan inmensas, tan vastas. Pero sí contamos con el río Chone, río al que se une el río Carrizal, allí en la zona de Tosagua, y que permitió que todas esas poblaciones aborígenes que existían al interior de ese territorio del Cantón Bolívar actualmente, del Cantón Junín, del Cantón Pichincha, tuvieran acceso al mar y tuvieran acceso a la costa y les permitió también formar ese intercambio, traducir ese intercambio. Posiblemente ese gran mercado que se dio, que pudo existir en San Isidro, posiblemente era el centro, lugar de concentración de todas estas poblaciones donde se hacían esos intercambios. De ahí es que podríamos encontrar esos churros, podríamos encontrar también todas esas artesanías de Valdivia que se desplazaron en ese intercambio hacia el interior de nuestra provincia. Los ríos entonces se convirtieron en los instrumentos principales de unión del pueblo, en los instrumentos principales de intercambio entre los pueblos,
Ese intercambio es el interesante y tú nos manifestabas. Un intercambio que se hizo a través de balsas. Esas balsas hechas con palos de balsa, pero que también iba esa boya, ese caucho. ¿A ese es el campo que tú te refieres, estimado Edgar? Sí, exactamente. Es las boyas de nuestros campesinos desde cientos de años. Sirvió para coger del transporte desde el campo a la ciudad con sus productos. Y era maravilloso ver que una plancha de palos, solamente con una puntita dirigida, llegaban a los pueblos sin sufrir ningún accidente. Carlos Avellán también que comentaba, en los días escuché, que él nunca escuchó que tuvieron ningún naufragio, ningún volcamiento, netamente esas naves eran tan seguras. Y a mí me tocó ver con cantidades de peso que llegaban a Puerto Seguro, el malecón de Calceta. Algo semejante a esta foto que aquí nos obsequió, nos brindó también la compañera Marta Chávez Palacios. Ahí vemos al río Carrizal y vemos algunas balsas. Como tú bien lo enuncias, son balsas estables, son balsas que te dan una seguridad a pesar de lo frágil de su construcción. Sí, a la inversa de lo que estamos diciendo ahí, que llegaron a coger los banteños cuando los españoles vieron y encontraban con una palabrita que me llamó la curiosidad, las guaras. La guara era una especie de un palo que estaba en medio de las cañas y servía para dar dirección y para dar equilibrio a la balsa. Y encima de ello estaba un manto que con el viento soplaba y llevaba la dirección que sea. Y entonces me quedé yo admirado a leerle a la Jenny Estrada, ¿no? La forma como nuestros campesinos, sin ninguna práctica, sin ningún conocimiento, ya en el mar superaron a los europeos que admiraron la técnica que tenían estas balsas para coger y surcar los mares. Y ellos llegaron a ver la cantidad de cosas que ven: oro, plata, tejidos especiales, frutas de nuestro lugar, que ha sido la característica. Ellos llegaban hasta México y en ese trayecto lo encontró Bartolomé Ruiz cuando venían a la conquista del reino de Quito y el reino del Perú. Sí, esta situación de las balsas, hay un estudio que está realizando también Benjamín Rosales Valenzuela, en el que dice que esas balsas pueden ser posiblemente o tener una relación directa con el sector del norte del Perú, con los sectores costeros del norte del Perú, pero que eran manejados por guaras, una situación que no se conocía en el Perú, que no se conoce en el Perú, aparte de que el Perú tiene otro tipo de construcciones distintas a las balsas nuestras. Entonces, siempre se ha querido como darle otro significante o desviar la atención de lo que son la importancia de las balsas y del comercio marítimo que nace prácticamente en Manabí para llevarlo hacia otros lados. Esas guaras que ya dejaron de utilizarse, dejaron de utilizarse prácticamente con la presencia de España. Esas guaras o timoneles que arrumbaban a la balsa hacia la dirección que los indígenas querían, pero también se apoyaban por remos. Y aquí vemos en esta foto que esas guaras ya no existen y que más bien están los remos. Son balsas con remo, estimado Edgar. Bueno, con otra curiosidad, las balsas tenían un viaje sin retorno. Salían de las montañas cargaditas hacia el campo, hacia la ciudad, con productos de una diversidad. Por eso yo no estaba de acuerdo en la réplica, a pesar que yo soy el promotor del balsero que está en la Plaza Cívica de Cañar, de Calceta, pero lo pintaron diferente al balsero, ¿no? Una persona flaca, sin fuerzas. En cambio, el que pinto yo, el que vi, era una persona fornida, gruesa, que venía con productos y que tenía que coger, venía dirigiendo. Y la única forma para dirigir la balsa era una caña fina que le daba la dirección de todo, ¿no? Entonces era una habilidad especial. Y esas cañas, digo, no tenían recuerdo porque cuando ya regresaba el campesino a pie
o tal vez ya las canoas de motor que yo ya vi que regresaban hacia la montaña, ¿no? Dejaban botadas las balsas, las planchas de caña. ¿Y saben cuáles recogían? Los niños de nuestra ciudad. Y ellos se encargaban de coger y divertirse pasando de un lado a otro en aquellas balsas. Esa es la curiosidad también de la utilidad de las balsas, ¿no? Y en el campo, así mismo, era tanta la facilidad para cuando en época de invierno cruzaban una mujer, cogía su cañita fina y los daba la dirección y pasaba a los lados del río. Entonces fue tan útil. Y les decía que era un medio de transporte y no necesitaban gastar absolutamente nada. Les voy a contar una historia de que me ocurrió a mí. Recién estaba yo, me había casado. Y en el año 73, el 72 me casé y el 73 a comienzos, un invierno fuerte, me voy a la propiedad de mis suegros y vimos todos los detalles. Y ya le voy a comentar algo más de lo que usted va a conocer y desde ahí, y a lo mejor va a ser invitado para que presencie todos esos detalles de que estoy comentando en un cuarto libro, porque 3 de escritos, ¿no? Balseros del Carrizal, que usted ya conoce, personajes inolvidables en las impar, no digo de las impar, sino en las impar. Fíjense usted la diferencia, unas letritas cambian el sentido de la palabra, ¿no? Y ahí te encontramos a Carlos Avellán contándonos de la escuela en donde yo trabajé 43 años como alumno de la escuela José de San Martín. Él no sabía el cambio de nombre de la escuela Juan Montalvo con la de San Martín. Entonces hay una serie de cosas importantísimas de esas. De ahí, le comentaba del viaje de nosotros. Al día siguiente que llegamos, mi suegro preparó una balsa. Jamás había yo subido una balsa. Había subido una canoa en Pichincha cuando trabajé yo. Recorría hasta Come y Paga, una serie 3 horas arriba del río Daule, en Pichincha. Una cosa hermosa. El Balseros del Carrizal cuento eso. Y Carlos Avellán decía que era el artículo más bonito que había encontrado, porque como coincidencias de la vida, encontré con una señora de una señora que era de ese lugar, y ese sitio le llaman Quita Calzón. Imagínense usted, curioso, ¿no? Seguramente porque había un remolino y les sumía las prendas íntimas a los que se bañaban. Y la señora, en esa época, imagínense usted, recordaba ese detalle. El curioso fue Carlos Avellán, que se llamaba Quita Calzón. Y él me decía, Edgar estuvo por ahí en tal año, en el año 65. Qué maravilloso viaje, surcando las aguas del río Daule, 3 horas. Bueno, dejemos de eso para que quiero contarles el detalle de que me arriesgué a venir. Ya les digo, había viajado por los ríos Varos, por el río Carrizal, hacia Zapote, pero no me imaginé que me iba a llegar una aventura especial. El río había crecido, el río estaba profundamente hondo. Para llegar del sitio de la Pavita, que es ahí, del Trueno, el sector donde nació Wilfrido Lor Moreira, Osvaldo Moreira. Entonces, de ese sector, y el suegro mío es primo hermano de los señores Lor Moreira. Nos tenía listo la balsa, nos embarcamos y para llegar a Quiroga, a pie en épocas de verano se demoraba como unos 30 minutos, pero nosotros por la crecida del río, las balsas que habían, las cañas que se habían caído con el río, llegamos como 2 horas empleando ese río. Pero cuando llegamos al río era una belleza, como una pista de aterrizaje, donde en toda la creciente del río veníamos inclusive bañándonos. Y la cuñada de mi esposa nos había preparado una tonga y en medio camino nos dio hambre con tanto baño y con tanta curiosidad del río. Era tan hermoso ese viaje. Imitaba a los balseros de ese instante, ¿no? Pero yo como una especie de recelo. Pero no sabe lo que me ocurrió. Apenas me subí a la balsa, ¿no? Del recelo, del temor, se me rompió la pantaloneta y el cuñado que me dirigía, éramos 3 que venían, se moría de risa viendo lo que estaba con temor y decía, llevo un loro en palanca. Se me bromaba de mí. Yo nada más estaba con temor. Poco a poco fui ya cogiendo confianza y ya me acostumbré
y me gustó el viaje hasta llegar a San Bartolo. No llegamos netamente al malecón, llegamos a San Bartolo porque la casita de mi suegro está en San Bartolo, en la calle Flavio Alfaro, la calle Sixto Durán Pallén, ¿ya? Y una calle que le llaman la Boca del Burro. Tiene también sus nombres especiales aquí en las calles de la ciudad. Esa es la curiosidad, cómo llegué. Traté de imitar a lo que hacían la gente. Y por eso digo que toda la gente del campo, no necesitaban carro, no necesitaban ningún otro vehículo. El único vehículo en el invierno era una balsita de caña, una plancha de palos. Ahí ponía toda su carga y llevaba a su casa. Esto de estos nombres es algo especial y que merecen también segmentos especiales, programas especiales. Eso de Come Paga, Quita Calzón, Boca de Burro, Trueno y tantos otros nombres que está preñada no solamente el Cantón Bolívar, sino toda la costa, la geografía manabita. El culo, por ejemplo, en Olmedo, ya tantos y tantos nombres y también los apodos, los alias, las chapas, con las que prácticamente se enaltece la cultura identitaria manabita. Es algo muy propio de los manabitas, es algo tan natural y tan fresco que es necesario hacer un programa especial sobre ello. Edgar, aparte de esas anécdotas tan hermosas que nos has contado, de esas experiencias que tú has vivido, ¿en dónde nace prácticamente esa construcción de balsas? ¿De dónde son propias esas balsas allá en el Cantón Bolívar? Las balsas fueron el instrumento de comunicación, fueron el vehículo de comunicación en nuestros ríos, principalmente en Manabí. No encontramos muchas balsas en otras partes. En la provincia de Los Ríos hemos encontrado en cierta forma en su llegada hacia Guayaquil bastantes balsas, pero en Manabí era común el uso de balsas antiguamente. Era el medio más tradicional y más armónico con el que se identificaba el campesino manabita. Las canoas no formaban parte prácticamente de la realidad naviera de los ríos en Manabí. Eran las balsas, siempre fueron las balsas. Pero allá en Calceta, allá en el Cantón Bolívar, ¿dónde se construían o dónde tú encuentras los primeros rastros de construcción de esas balsas? Lo curioso que es en cada una de las fincas tenían la boya, no necesitaban ir ni a la montaña. Le cuento de ahí, de lo que estoy diciendo, de la experiencia de la balsa que hizo mi suegro, solamente se fue hacia una lomita, cortó los palitos y nos armó. Y por consiguiente, todos los campesinos de nuestro cantón en sus fincas tenían la boya. Como en una época tenían el caucho, ¿no? Entonces la boya y el caucho son las plantas netamente endémicas del lugar, propias de la zona. Entonces no necesitaban ellos absolutamente de comprar y pagar, ¿no? Y tenían el bejuco para amarrar. Con ese bejuco lo amarraban, tenía un nombre especial que no me sale este momentito, para amarrar uncir netamente las balsas, ¿no? Y era una cañita tan larga, de la misma caña, como es de caña gadúa, le encontraban la más fina para coger y dar la dirección. Y que le estamos viendo aquí precisamente en esta foto, esas balsas, esas cañas que sirven como remos. Exactamente, esa es la que estoy hablando, ¿no? O sea que no necesitó nunca ir ni incluso en del vecino, porque cada uno tenía en su casa, en su finca, las cañas y unos travesaños, unos palitos para amarrar netamente las balsas uncidas. Entonces, era un transporte familiar que llegaba del campo y era de verlos todas las semanas, los días viernes en la tarde, era una cosa maravillosa ver desfilar a la gente, ¿no? Ver cómo llegaban la gente del campo con su familia, con sus hijos. Era un primor ver, era una belleza ver ese espectáculo. Y no hacían olas, la que por ejemplo las canoas que eran a motor, mojaban a los que estaban ahí lavando. Las balsas tranquilitas, mansamente, iban pasando. Ni se sentía cuando les sorprendían a la que estaba lavando en las orillas del río. Le cuento que estoy ya casi terminado un libro con todas estas costumbres de
Calceta. Y ahí encuentro una especie de un lugar en donde lavaban la ropa a la gente, ¿no? Las famosas lavadas. Unas casitas de caña que le hacían con paja, con cadi, y ahí lavaban. Los pies le ponían en el río, ¿ya? Y una estaca afuera para coger ahí. Y una batea que hacían de un tronco del más grueso de la montaña para coger y poner la ropa. Y un garrote que le daba duro a la ropa que sonaba. El vecino de lado sabía perfectamente qué estaba haciendo la vecina por la cantidad de golpes que recibía. Hasta ahora se encuentra en la ciudad que los vecinos dan garrote a la ropa y nos reímos, ¿no? ¿A cómo nos estamos remontando? Esas son las novedades. Eso lo consta ya en unos artículos escritos de mi libro, ¿no? Que todavía no le encuentro el nombre para darle al libro de que estoy recogiendo estos detalles. Es algo así como la sangre, la letra con sangre entra, la ropa con palo también se limpia. Yo sí recuerdo y tuve también la grata experiencia de conocer esos tipos de lavado. Todavía no creo ya que se practiquen. Los últimos fueron tal vez en Picuazá y en sectores internos del río Puerto Viejo. Tuve una familia amiga en la que yo siempre iba y veía como los sábados y domingos especialmente se imponían allí varias mujeres a lavar la ropa en el río. Hacían un pequeño horno, ya lo tenían incluso hecho, en el que hervían agua, la misma agua del río, pero una agua que la hacían reposar previamente para que salga más limpia. Y allí hervían la ropa, allí almidonaban la ropa, pero antes, pero antes de eso la habían maceteado. Le daban con la maceta, que era con el palo con el que tú dices. Era como una especie de cucharón plano a la que con todas las fuerzas le daban para que el mugre saliera y blanqueara mucho más la ropa. Es decir, que la ropa salía totalmente limpia, pero bastante desgastada por la paliza que había recibido. ¿Ya? Estamos en San Gregorio Radio, en su dial 106.1 de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Este es un programa de cita con la memoria del Cantón Bolívar, bajo la dirección de Marta Chávez Palacios, la conducción de quien les habla Ramiro Molina Cedeño, y con nuestro entrevistado de este sábado, el profesor Edgar Bernal Clavijo. Estamos hablando de la historia de Calceta, de la historia de su río, de ese río que tantos recuerdos y tantas anécdotas y tantas historias nos trae. De esas balsas que poblaron al río, a los ríos en Manabí, por nuestros aborígenes, por nuestros comprovincianos, de no hace muchos años, porque las balsas todavía tienen un historial que contar, todavía tienen una historia que nos cuentan. Marta, ¿nos puedes indicar, por favor, cuándo nació ese festival de la balsa en Calceta? Es el único festival que todavía se mantiene. Aquí se lo quiso hacer con Antonio Pico, en el que lamentablemente el río Puerto Viejo llega a tener en sus momentos poca agua. No así el río Carrizal, que siempre se mantiene activo y siempre se mantiene con algo de agua que permite el tránsito de las balsas. ¿Desde cuándo está, estimada Marta, ese festival de las balsas en Calceta? ¿Nos puedes decir algo al respecto? Bueno, sí, Ramiro, desde el 2002 se empezó con el Festival del Balsero del Carrizal hasta la actualidad. Realmente sí, ahora es una mezcla de la tradición, pero también del folclore, porque ya en las balsas, bueno, se actúa de otra manera, ya participan reinas, entonces esa es un tinte que se le ha dado, pero realmente en esencia se recuerda al balsero del Carrizal. Cuando hablabas también, don Bernal, quería un poco acotar el tema de las macetas, de las lavanderas. Mi madre tiene 81 años y ella lava y hace todavía los quehaceres pues con la maceta y la escuchas golpeando. También hierve la ropa, pero es una blancura impecable. Entonces, algo quería acotar de eso. Y el balsero pues continúa todavía su travesía porque nosotros no queremos realmente olvidar. Y mira, tanto enriquecimiento lo que nos comenta
en este caso don Bernal, la investigación también suya, nos hace que realmente necesitamos saber mucho más. Nosotros necesitamos conocer más de la historia de cada cantón manabita. Gracias, Marta. En verdad es que es una tradición que se debe mantener, es una tradición que no se puede perder porque se constituye en una fiesta. Yo tuve la oportunidad, invitado por Marta, por el municipio de Calceta, de ser parte de un jurado. Estuve un poco al interior, hacia Membrillar, creo que, donde se dio inicio al festival. Y ahí estuve también con ese gran hombre, con ese gran y querido amigo, con ese folclorista, con ese decimero, con ese amortinero, con ese coplero de toda una vida y que hay que recordarlo siempre, con Dumas Mora, con ese viejo galante que no perdía oportunidad de brindar un piropo a una chica o a una vieja, no importaba. Lo principal era brindar el piropo porque era un hombre galante, era un hombre enamorador. Y ahí con sus bigotes y sus barbas bien trenzadas y su pelo bastante caído y con sus años mozos a pesar de los 80 que ya pasaba, ahí estaba Dumas Mora siempre alegrando la vida, alegrando el ambiente, alegrando al amor, brindándole vida a todos aquellos recuerdos. Edgar, los balseros fueron parte importante y fundamental en la vida económica de los pueblos del Cantón Bolívar. ¿Qué productos? ¿Cuál fue el tipo de producción y qué productos más importantes fueron en ese intercambio comercial? Tengo un estudio completo que voy a presentar en el nuevo libro, en el cuarto libro. Comienzo primeramente con la tagua. Antes de ello, el caucho, las montañas caucheras de Calceta, donde las dos vertientes de el Carrizal y el Barros recogían todo el caucho de la zona. Y ahí también estoy contando en el libro cuáles eran los caucheros que conocí, avancé a conocer. ¿Qué hacían esa gente que salían, se perdían casi un mes en las zonas montañeras, especialmente en la zona de Membrillo, y llevaban comida para ese tiempo que va a demorar? Y ahí está lo curioso que me adelanto en decir, ¿no? Que le cortaban el palo un poco antitécnico. Le cortaban la caña, le ponían, hacían un cajón de madera, le hacían un hueco en la tierra y le dejaban 15 días para que recoja ese caucho. Y allí don Simón David Velázquez fue uno de los compradores de caucho que aprovecharon hasta la Segunda Guerra Mundial. Pasado la Segunda Guerra Mundial, ya prácticamente el caucho decayó, ya se inventó el plástico y los mismos campesinos nuestros ya no usaban el caucho. Recuerdo que llegué a una casa y hacían únicamente el caucho para los sombreros, unas fundas para traer los alimentos que traían en la lluvia, una serie de bolsitas especiales forradas de caucho, porque ya el caucho dejó de tener valor. Entonces, uno de los productos principales fue el caucho. Otra de las cosas fue la tagua, las hojas de agua que tuvieron un valor. Vendían bien, pero así mismo tuvo su decadencia. Pero fíjense ustedes el emprendimiento de esa gente. Las casitas en la época que llegué yo, no todas eran de zinc, eran de caña las cubiertas, de Cádiz. Y para vender a otros lugares de la provincia, hacían unas pacas para vender. Y era ver los carros llenecitos, elevadísimos, con las pacas de Cádiz para vender en las casas de campo. Ya después llegó el zinc, ya se regó por los campos, ya las casas tenían más pintorescas, pero no perdían el brillo de esa casa vernacular, que es la de caña, la que entra el aire para refrescarse en los días de calor. Eso es en el producto del Cádiz. Así mismo vino el zinc y ya les perdió valor. E incluso tenían que cambiar cada 3 años, creo, la Cádiz, ¿no? Se mojaba, se hacía un hueco. Y así en la comparación, siempre al campesino, cuando estaba viejo y comenzaba a despoblarse la cabeza, decía, está como la casa, y está perdiendo, ya entran las goteras, decían la comparación de esos dos. Me acostumbré y todavía tengo los términos que se me han quedado del campo.
Me encantó. Durante toda mi existencia, las excursiones han sido parte de mi vida. Desde mi escuela, allá en mi provincia, en mi pueblo, Cañas, salíamos cada trimestre a recorrer los más remotos lugares de mi pueblo, los ríos, con una pesca muy especial, la trucha, en esa época, ¿no? Y a Carlos también viene con esa misma costumbre de recorrer los ríos y coger los peces que había aquí en el río Carrizal. Íbamos con muchachos del barrio, con un bajío a coger y a pescar. Había cosas maravillosas que me aclimaté tanto al lugar de que hasta ahora no puedo perder la costumbre que estoy averiguando si hay ese tipo de peces, pero ya han desaparecido. Había una pesca especial que hacían nuestros campesinos cuando ya estaba cerca de terminar el invierno, les amontonaba piedras, detenía el río y le daba de basura de hojas. Y después de un mes recogían la cosecha, pero era una cantidad de peces, las maravillosas, una comida especial que servían en el campo con esa pesca que hacían. En verdad que son momentos muy especiales estar trayendo a colación estos recuerdos del ayer. Tú mencionabas la situación del caucho. El caucho, aquel árbol que se les conocía como hule inicialmente y que después fue el caucho para los europeos, fue el caucho que llegó a suplir aquella ausencia de plásticos que tanto se necesitaba. Fue el caucho que se descubre aquí en Manabí cuando los españoles se dan cuenta de que los ponchos indígenas, los ponchos especialmente de ese sector al interior de lo que fue la provincia de Puerto Viejo, hacia Junín, hacia Calceta, el campesino hacía una aguada de esa sustancia, de esa resina, de hule, de caucho, ¿ya? Y con ella mojaba al poncho y lo ponía a secar y se impermeabilizaba el poncho. Desde allí empezó el español a darle importancia a ese material y lo llevó exportado hacia Europa. Fue el filón de oro también de algunos españoles y también el sustento económico de muchos campesinos, de muchos sectores campesinos, especialmente el sector montañoso, que después fue aprovechado por algunos terratenientes, algunos que, viendo la importancia de esta resina, se apropiaron de las tierras, se hicieron millonarios, pero siguieron manteniendo y sumiendo al campesino en su pobreza económica de siempre. Lo mismo pasó con la tagua. La tagua que inicialmente solamente servía para techar las casas, las viviendas, empezó a tener su importancia desde el fines del siglo XIX, cuando descubren que ese marfil servía también para la industria textil y lo llevan a Europa, especialmente en Alemania. Francia, Inglaterra y Alemania fueron los principales consumidores de este marfil. Un marfil que lo encuentro hasta la década del 60 todavía en Manta con la familia Villavicencio, con la familia de Ignacio Hidalgo Villavicencio, una pequeña fábrica tagüera, todavía para exportación. Una tagua que se perdió en su exportación como tú ya lo denuncias, por la existencia del petróleo y los derivados que se dan de ello. Es decir, que terminaron con todo lo que era natural para empezar a producir lo sintético. Edgar, el carrizal, ese término de carrizo, ¿por qué el nombre de carrizal? ¿Por qué a ese río le dan el término de carrizal? Mire, acabo de hacer una excursión. No voy a dejar de hacer las excursiones. Me fui a la zona en donde nacen los ríos del río Calceta, a las vertientes que alimentan el Calzado, a la zona de Membrillo, a la zona de Rodón. Qué maravillosos. Ojalá tengan la oportunidad de mandarles una foto con unas cascadas. Imagínense, todavía en el verano hay unas cascadas de esto. Yo pensé que ibas a decir, ojalá tengamos la oportunidad de ir a visitar ese lugar. También podemos ir a ver. Le voy a concertar a un exalumno de la escuela que me llevó a conocer, ¿no? Cuéntanos sobre ello. Cuéntanos sobre lo que estabas diciendo. ¿De qué? ¿Sobre?
Sobre el Carrizal, sobre el Carrizo, que fuiste a conocer, tuviste la oportunidad de ir allá. En esa zona, sí. Y en esa zona hay una especie de que fue ahuecado la roca, ¿no? Y ellos llaman talambuco, imagínense ese término, ¿no? Y por ahí pasa el agua. Incluso parece que perforan así subterráneamente esos lugares y pasa el agua. Pero lo maravilloso que encontré está en una foto es los carrizos. A la orilla de estas vertientes que nacen de las entrañas de la tierra está una planta conocida como el carrizo. De ahí viene el nombre de carrizal, de esa planta típica de esas de ahí, del carrizal. En la sierra le ocupan ese carrizo para hacer canastas, pero yo por primera vez aquí vi en Calceta en un río, como era un puente que estaba a la orilla que había, pero ha desaparecido, y volví a ver acá en la montaña y tomé fotos del carrizal, de los carrizos que están adornando netamente las riberas de estos ríos, de sus afluentes donde salen. Ojalá tengamos la oportunidad, voy a coger a hablar para ver que vaya a conocer cuáles son los orígenes, las entrañas netamente, de dónde sale el río Carrizal, con un agua limpia, clarita. Y como coincidencia, no solamente me quedé ahí, pasé a otro lado de Membrillo, a una zona que llaman Piedra de Plata. Ahí vive un ex alumno que terminó en el año 68 conmigo. Imagínense los primeros años que llegué. Y como coincidencia de la vida, ya está risible, ¿no? Imagínense que ese alumno tenía 50 años de matrimonio, más antes, cumplía más antes que yo. Y llegué a la casa de él. El señor, siendo alumno mío, salió, se perdió un tiempo y luego venía, llegaba a mi casa. Era muy conocido, llegaba con productos de esa zona, de él, unas famosas mandarinas, que usted no sé, a escuchar las mandarinas de Membrillo, las naranjas de mandarina. Lo cierto es que tomó 25 años de aguardiente y en la calle me corría cuando me veía a mí, no quería ver. Transcurrió, le metieron un solo mes en Bahía de Caracas y cambió totalmente. Esa mujercita me cuenta, la mujer que fui a conocer, imagínense 25 años luchar con un borracho que no respetaba absolutamente nada y ella porque quería lo levantó, los transformó y para coger, imagínense para que a curarlo, vendió una vaca que tenía ella y con ese precio de la vaca curó al señor. Hoy reformado totalmente como cosa de Ripley. Tiene ahí una casita en esa plena montaña para ayudar a los borrachos, a todos los drogadictos, para coger y decir que ese camino es malo, ¿no? Qué cosa más interesante es ahí. Y en esa vez nos recibió, pero sumamente lindo. Y en esa zona hay una especie de un emprendimiento de los campesinos. 30 campesinos se han dirigidos por un grupo holandés que han llegado a esa zona, han visto el cacao y procesan un cacao, el cacao más bueno del mundo, de esa zona. Un chocolate, pero que usted no se imagina. De eso, ¿no? Por eso digo, sería bonito. Para ellos. Ellos procesan en invierno 60 quintales y 30 quintales en verano. Nos hicieron probar el chocolate, de eso nos dieron el procesamiento, todos los pasos que hacen para coger y sacar el chocolate. Y cosa más curiosa, no lo venden aquí, sino venden a Holanda y a Suiza, imagínense ustedes, ¿no? Y esos holandeses lo llevaron a ese producto a vender allá en el exterior de producto. Miren, hay tantas cosas lindas de esa zona de que en verdad sería bonito de hacer, organizar una excursión así en verano. En invierno debe ser mejor, más divino que todo, ¿no? Las cascadas se cuelgan, pero gigantes, ¿no? Desafían, destrozan todo lo que encuentran y se llevan y forman pero unos huecos terribles para que se hagan unas piscinas y vayan a bañarse ahí, especialmente en el carnaval. Llega la gente ahí a esa zona de Membrillo. Gracias, Edgar. Nuestro agradecimiento sincero por tu presencia, por tu participación en este espacio. Me gustaría que la compañera Marta Chávez nos brindara sus impresiones acerca de este diálogo, acerca de esta conversación que tiene por objetivo principal la recuperación de la memoria histórica del Cantón Bolívar en estudios que han hecho y que siguen haciendo personajes reconocidos de esta ciudad, como Edgar Bernal Clavijo, que se insere
nacido en el territorio, es tan calceteño, es tan propio de esa tierra como lo es cualquier que haya nacido en este hermoso solar. Marta, tus palabras. Bueno, Ramiro, sí, un poco antes me decía el profesor Marta, Bernal. su micrófono. Bueno, Ramiro, sí, un poco antes de que dar la apreciación sobre esta conversación, don Edgar habló sobre el chocolate en la parte de Piedra de Plata. Me gustaría decir que el chocolate más caro del mundo tiene su origen en Manabí y es justamente en Piedra de Plata. Entonces, algún rato nos gustaría que nos acompañes y hagamos ese recorrido por Membrillo, donde miramos el carrizo, donde nació el nombre del carrizal. Y también para que conozcas que una barra de 50 gramos de este producto cuesta $260. Entonces, y son gente de Manabí, son gente de Piedra Plata, gente de Membrillo, que bueno, conectados con Pichincha, ¿no? Porque ahora está. Pero bueno, ya yéndome a la apreciación, es realmente interesante. Tienes que amar realmente la historia, tienes que adentrarte a ello para conocer realmente lo que tenemos de valioso en cada uno de nuestros cantones, y en este caso en el Cantón Bolívar. Este programa está incentivando y despierta a la gente a conocer mucho más allá. No solo de pronto queremos visitar a un solo lugar, o sea, queremos conocer mucho. El tema de los nombres que se han tocado aquí, nombres raros que no sabemos de dónde vinieron. Entonces, realmente ha sido un programa y es un programa que a nosotros nos tiene mucho valor. Y yo valoro mucho y quiero seguir porque con ustedes yo creo que todos estamos aprendiendo y escucharlos es como no terminar nunca, queremos seguir un poco más conociendo. Eso es, yo agradezco mucho realmente la intervención de don Edgar Bernal porque ha sido muy, muy productiva conocer mucho más de lo que nosotros sabemos. Agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 y a quienes nos siguen por canal de YouTube y Facebook. Mi agradecimiento especial a nuestro invitado Edgar Bernal Clavijo y a Marta Chávez Palacios, directora del programa Cita con la Memoria del Cantón Bolívar, y a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio. Ellos son Renan Álava Castro y Manuel Andrade León. Hasta un nuevo sábado, en un nuevo encuentro en Cita con la Memoria. Tengan ustedes muy buenos días.